Este tipo era el hombre más poderoso de Cuba después de su padre. Controlaba toda la inteligencia del país. El hombre del que estamos hablando es Alejandro Castro Espín. Alejandro tiene 59 años de edad en este momento. Es el único hijo varón de Raúl Castro, la gaviota. Bueno, ya ustedes saben la historia que hemos contado. Alejandro tiene el grado de general de brigada del Ministerio del Interior y durante años fue visto como el sucesor natural de Raúl Castro, el hombre destinado a mantener el control de la dinastía de los Castro. Pero aquí está la cosa. Propio padre lo despoja de todo su poder y lo manda a casa. Y la razón por la que la traicionó te va a dejar helado. Para entender quién es realmente Alejandro Castro Espín, tienes que entender su apodo, el Tuerto. Y se ganó ese apodo porque durante un entrenamiento militar en Angola perdió la visión en un ojo en los años 80. Y ese apodo se quedó con él por el resto de su vida. Y Alejandro no solo era un militar, también se presentaba como un académico. Escribió libros como El Imperio del Terror y Estados Unidos, El Precio del Poder. Libros que básicamente eran propaganda antiamericana. Pero aquí está la cosa. A pesar de toda su retórica antiamericana, Alejandro siempre tuvo un factor de negociar con Estados Unidos. Y esa diferencia ideológica eventualmente lo llevó a su caída. Y entonces, en algún momento alrededor del 2007, Raúl Castro crea algo llamado el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y pone a Alejandro como coordinador de ese consejo. Y este consejo no era cualquier cosa, era el cuerpo más poderoso de Cuba. Es el que realmente toma las decisiones importantes. Decisiones sobre guerras, decisiones sobre emergencia, decisiones sobre seguridad nacional. Y Alejandro, como coordinador, tenía bajo su mando a todos los grupos de operaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Piensa en esto. Alejandro tenía el control de todos los servicios de inteligencia de Cuba. Sí, todos. Y con ese poder, Alejandro se convirtió en el hombre más fuerte de Cuba después de su padre. Pero aquí está la cosa. Ese poder también lo hizo peligroso. Porque cuando tienes tanto poder, empiezas a tomar decisiones por tus cuentas. Empiezas a hacer cosas sin consultar a nadie. Y eso es exactamente lo que hizo Alejandro. Y entonces llegamos al momento que cambió todo. Durante las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba para restablecer relaciones diplomáticas. Durante esas negociaciones, Alejandro Castro Espín era la figura clave del lado cubano. Era el que estaba manejando todo. Era el que estaba hablando con los americanos literalmente. Y aquí está algo que muy poca gente sabe. Alejandro se reunió en secreto con John O. Brennan, el director de la CIA durante la era de Obama. Y la reunión no fue en Cuba, no fue en Estados Unidos, fue en Turquía. Y la reunión fue organizada por el jefe del Centro de Inteligencia Canadiense en Cuba. Sí, porque Canadá estaba facilitando las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y entonces el jefe del centro canadiense le dice a Alejandro: oye, el director de la CIA quiere reunirse contigo en Turquía para discutir temas de seguridad. Y Alejandro dice: pues ok, vamos para allá. Pero aquí está la cosa. Alejandro no le dice a nadie en La Habana, no le dice nada a su padre, no le dice nada al Ministerio del Interior. En fin, no le dice nada a nadie y se escabulló por la noche y se fue para Turquía. Era una operación completamente off the books, es decir, fuera de los libros. Como si Alejandro dijera: voy a hacer esto por mi cuenta y no voy a informar a nadie. Total, soy el hombre más poderoso de Cuba. Y entonces Alejandro viaja a Turquía y se reúne con esta persona. Discuten temas de seguridad, discuten el restablecimiento de las relaciones, discuten cooperación e inteligencia. Todo va bien. La reunión termina, Alejandro regresa a casa y piensa que nadie se enteró. Pero alguien sí se enteró. Y entonces aquí es donde la historia se pone realmente loca. Porque resulta que los iraníes estaban vigilando a los turcos y los turcos habían acordado facilitar la reunión entre Alejandro y la persona de la CIA. Los iraníes ven a un cubano de alto rango reuniéndose con el director de la CIA
y ¡boom! Toman fotos. Chiquitiqui, chiquiti, chiquitiqui, chiquiti, un montón de fotos. Los iraníes hacen algo que Alejandro nunca esperó. Le pasan la información al Ministerio del Interior cubano. Raúl Castro se pone furioso porque Alejandro no solo se reunió en la CIA sin permiso, también puso en riesgo toda la operación de restablecimiento de relaciones. Porque si los iraníes lo sabían, ¿quién más lo sabían? Los rusos, los chinos, los extraterrestres, todo el mundo sabía todo esto y Raúl no podía permitir que su hijo actuara por su cuenta, porque en una dictadura nadie puede actuar por su cuenta, ni siquiera el hijo del dictador. Y entonces Raúl Castro toma una decisión y entonces en marzo del 2018 Alejandro Castro Espín desaparece de la vida pública. Simplemente se fuma. Y los rumores empiezan a circular en La Habana. La gente dice, Alejandro fue tronado, Alejandro fue defenestrado, Alejandro cayó en desgracia. Toda La Habana hablando con respecto a Alejandro, el hombre que era el más poderoso de Cuba. La prensa independiente empieza a reportar que Raúl Castro convocó a una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y en esa reunión Raúl anunció que el Consejo va a ser disuelto. Y Raúl dice en esa reunión, este grupo de trabajo es demasiado grande, está demasiado centralizado, es mejor que cada ministerio maneje sus propias actividades. Pero todos en esa reunión saben la verdad. Raúl está desmantelando el imperio de inteligencia de Alejandro. Es decir, le está quitando todo el poder. Y según reportes que llegaron en ese momento, Alejandro fue enviado a su casa y le dijeron, te quedas en casa, en pijamas. Y según las mismas fuentes, la situación de Alejandro era tan grave que ni siquiera tenía gasolina para su carro. Tenía que pedirle gasolinas a sus amigos. Y la razón oficial que se dio fue que Alejandro había sido demasiado lejos con su campaña anticorrupción. Porque en el 2017 Alejandro había lanzado una ofensiva contra la corrupción en Cuba, investigando a funcionarios de alto nivel. Y supuestamente Alejandro estaba investigando a gente intocable, amigos de los hijos de Fidel, asociados a generales, y eso molestó a mucha gente poderosa. Y esa gente se quejó a Raúl. Pero aquí está la cosa, esa no era la verdadera razón. La verdadera razón era la reunión en Turquía con la CIA. Pero espera, que eso no termina ahí, porque hay otra teoría sobre por qué Alejandro cayó en desgracia. Y esta teoría involucra a uno de los mayores misterios geopolíticos de la década. Y entonces aquí es donde la historia se conecta con algo mucho más grande. Algo que todo el mundo conoce como el síndrome de La Habana. Sí, el síndrome de La Habana, en este fenómeno extraño que empezó a finales del 2016, donde diplomáticos estadounidenses y canadienses de La Habana empezaron a reportar síntomas raros, dolores de cabeza, mareos, náuseas, pérdida de audición y daños cerebrales. Y todos estos síntomas aparecían después de escuchar sonidos extraños en las casas o en las embajadas, sonidos como grillos o sonidos de alta frecuencia. Y la teoría que empezó a circular era de que alguien dentro de la dictadura cubana estaba usando armas sónicas o de microondas para atacar a los diplomáticos. Y la pregunta que circulaba en todas las embajadas alrededor del mundo, en todas las cadenas televisivas, incluso en todas las calles de Cuba, era ¿quién está haciendo esto? Y aquí está donde entra Alejandro Castro Espín. Porque como jefe de inteligencia de Cuba, Alejandro era responsable de la seguridad de La Habana, bueno, de la dictadura. Y si alguien estaba atacando diplomáticos extranjeros, Alejandro debería haberlo sabido. Hay dos posibilidades. Posibilidad 1. Alejandro ordenó los ataques, usó el arma sónica o de microondas para atacar a los diplomáticos como parte de una operación de inteligencia. Y la posibilidad número 2 es que Alejandro no ordenó los ataques, pero falló en detenerlos y eso lo hace responsable por negligencia. De cualquier manera, Alejandro es responsable. Y según expertos que han analizado el caso, la desaparición de Alejandro en marzo del 2018 coincide perfectamente con el momento en que Estados Unidos empezó a presionar a Cuba por el síndrome de La Habana. Y la teoría es que Raúl sacrificó a Alejandro para calmar a los americanos. Y eso nos lleva a la pregunta más importante.
¿Dónde está Alejandro ahora mismo? Y entonces, años después de silencio, Alejandro Castro Espín reaparece. Y la reaparición pasa en octubre del 2024. Y Alejandro aparece en una manifestación en La Habana. Por supuesto, no en contra de la dictadura cubana. Una manifestación organizada para apoyar al gobierno, nosotros decimos dictadura, o simple y llanamente para mostrar apoyo al régimen. Y las cámaras lo captan. Y la gente en Cuba se queda con la boca abierta porque nadie esperaba ver a Alejandro de vuelta. ¿Por qué Raúl permite que Alejandro regrese a la vida pública? Bueno, aquí van varias teorías que se comentan en las calles cubanas. Teoría número 1. Raúl Castro perdonó a Alejandro después de años de castigos y Raúl decidió que Alejandro ya había aprendido la lección y lo dejó regresar. Teoría número 2. Raúl necesita a Alejandro porque la situación en Cuba está tan mal que Raúl necesita a alguien de confianza para manejar la seguridad y a pesar de todo, Alejandro sigue siendo su hijo y sigue siendo muy bueno en todos los sistemas de inteligencia. Teoría número 3. Raúl Castro está preparando como sucesor porque Raúl Castro tiene 93 años y sabe que no le queda mucho y necesita asegurar la dinastía de los Castros continúa. Esta teoría es la más interesante porque si Raúl está realmente preparando a Alejandro como sucesor, eso significa que todo el plan pijama fue un castigo temporal. Una forma de enseñar a Alejandro que no puede actuar por su cuenta. Pero ahora que Alejandro aprendió la lección, Raúl lo está trayendo de vuelta. Y aquí está la cosa. Hay un problema en esta teoría. Alejandro ya no tiene poder real. Cuando Alejandro cayó en desgracia en el 2018, Raúl Castro desmanteló todo su imperio de inteligencia. Le quitó todo. Y ese poder fue distribuido entre otros funcionarios. Y estos funcionarios no van a devolver ese poder tan fácilmente. Y además, hay otra persona que está siendo preparada como el verdadero sucesor, Roberto Morales Ojeda. Roberto Morales Ojeda es el secretario de la organización del Partido Comunista y es visto por muchos analistas como el verdadero sucesor de Raúl. Porque Roberto tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene el apoyo del partido y también tiene el apoyo de Raúl Castro. Y aquí está la teoría más probable. Alejandro no va a ser el sucesor, pero Raúl lo trajo de vuelta para enviar un mensaje. El mensaje es: la familia Castro todavía está aquí. Todavía tenemos poder y no vamos a ninguna parte. Porque en una dictadura las apariencias importan. Y tener a Alejandro de vuelta en la vida pública envía un mensaje de que la dinastía Castro está unida, que no hay divisiones y que todo está bajo control. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que Alejandro traicionó a su padre, se reunió con la CIA a sus espaldas y Raúl nunca va a olvidar eso. Por eso, aunque Alejandro esté de vuelta en la vida pública, nunca va a recuperar el poder que tenía. Nunca va a volver a controlar la inteligencia. Nunca va a volver a ser el hombre más peligroso de Cuba. Porque Raúl Castro no confía en él. Y en una dictadura, si el dictador no confía en ti, estás acabado. Y si esta historia te impactó, si crees que es importante que la gente sepa la verdad sobre Alejandro Castro Espín y las luchas dentro del poder del régimen, te pido que compartas este video, compártelo con cubanos dentro de la isla, compártelo con la comunidad de Miami, compártelo con cualquiera que necesita saber. Incluso dentro de las dictaduras hay traiciones, hay caídas y hay luchas del poder. Importantísimo esto. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Alejandro va a recuperar su poder? ¿Crees que Raúl lo quiere como sucesor? ¿O crees que Alejandro está acabado para siempre? Porque esta historia no termina aquí. Raúl tiene 93 años. Y cuando Raúl muera, va a haber una lucha de poder masiva en Cuba y Alejandro podría estar en el centro de esa lucha o simplemente podría estar completamente ignorado. Pero aquí vas a seguir esta historia en el mundo de Darwin, donde exponemos las traiciones de la dictadura, donde revelamos las luchas de poder que el régimen quiere esconder y donde la verdad siempre encuentra su camino. Recuerda, entre cielo y tierra no hay nada oculto y tarde o temprano todas las traiciones salen a la luz. Así que nos vemos en un próximo video.